Muy buenas noches y bienvenidos a Efecto Mundial. Esta noche dedicaremos nuestra atención a la crisis económica que estuvo muy cerca realmente de generarse en Washington con el desacuerdo entre el Partido Republicano y el Partido Demócrata sobre el techo de endeudamiento del gobierno, y también veremos ángulos de sus impactos o repercusiones sobre la economía mexicana y particularmente en la Bolsa Mexicana de Valores. Para ello tengo el honor y el gusto de tener a mi amigo, el doctor Luis Telles, presidente del Consejo de la Bolsa Mexicana de Valores. Luis, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, gracias por la invitación, Enrique. Sin duda, un hombre tan brillante y conocedor de estos temas nos ilustrará sobre lo que está ocurriendo, desde luego, en el vecino del norte, pero también en la propia Bolsa Mexicana de Valores y las implicaciones para las empresas mexicanas. Así es que vamos a nuestro carrusel de las noticias internacionales de la semana y regresamos con ustedes. La deuda de Estados Unidos está calculada en 14.343.88 millones de dólares. China tiene 9.5% de la deuda total. 66% está en manos de los mismos norteamericanos, dividida entre particulares, instituciones y el Fondo de la Seguridad Social y similares. Detrás está Japón con 6.3%. El Reino Unido cuenta con 1.4%. A Brasil se le debe 1.3% y 1.6% está en las exportaciones de petróleo. Los indicadores en la Bolsa de Valores de Nueva York operaron con números rojos mientras los legisladores permanecían en un estancamiento sobre el aumento del techo de deuda de Estados Unidos. A la incertidumbre sobre el límite de endeudamiento del país se sumaron decepcionantes ganancias de compañías como 3M, y un declive de 1% en las ventas de casas. Christine Lagarde, directora gerente del Fondo Monetario Internacional, advirtió que la falta de acuerdo para ampliar el techo de endeudamiento de la deuda de Estados Unidos podría provocar una suspensión de pagos por parte del gobierno que podrían tener consecuencias a nivel mundial. Como todo el mundo ahora lo sabe, estuvo a punto de producirse la tormenta perfecta, como le llamaban en Washington, en la medida en que el Partido Republicano y el Partido Demócrata no lograban un acuerdo para ampliar la capacidad de endeudamiento del gobierno de los Estados Unidos y formar un paquete económico que resolucionara esto. Con el doctor Luis Telles, quien amablemente nos acompaña esta noche, quisiera comentar. A mí hay un dato que me llamó muchísimo la atención que aparece en el Wall Street Journal a propósito de esta crisis o de esta situación que se ha generado, que los Estados Unidos tienen una deuda actualmente que supera los 14.3 billones de dólares, lo cual dividido entre la población de los Estados Unidos le da que cada norteamericano tiene una deuda de 46,000 millones de dólares. Bueno, esto parecería que pues, ya no pudieran ser sujetos de crédito de ninguna especie, ¿no? Sin lugar a dudas, la forma en que, yo no estoy muy de acuerdo, la forma en que se mide la capacidad de pago de un país es su relación con lo que produce y, por supuesto, su relación con el crecimiento del Producto Interno Bruto. Muchas veces la discusión se ha centrado en la prensa internacional y en la prensa mexicana sobre los niveles absolutos de deuda, no considerando que los países crecen y al crecer la relación deuda-ingreso va disminuyendo y entonces lo que se tiene que pagar como porcentaje de la deuda es cada vez menor. Es como una familia que tiene un ciclo de vida y en los primeros años el padre y la madre empiezan a trabajar, toman una hipoteca y a lo largo de los años van pagando la hipoteca, tienen más ingresos y al final acumulan una cierta cantidad para poderse retirar. Eso mismo pasa en los países, nada más que pasa a lo largo del tiempo, digamos, al infinito. Y lo que sucede, los Estados Unidos tienen una deuda del 98% del PIB, y tienen una deuda del 98% del PIB, yo diría que por tres razones. La primera de ellas es que tuvimos la crisis del 2008, que hizo que el PIB se cayera. Entonces la deuda no cambió, pero el PIB se cayó, entonces la deuda como porcentaje del PIB subió. La segunda es que Estados Unidos entró a dos guerras, y las guerras son muy caras. Entró a la guerra de Afganistán y entró a la guerra de Irak, y eso hizo que las proyecciones que se habían hecho al final de la administración del presidente Clinton de un superávit creciente, es decir, mayores ingresos a gasto y con eso poder retirar deuda, se invirtió.
Y hay un tercer efecto que fue que durante el gobierno del presidente Bush se redujeron los impuestos, sobre todo para los estratos más altos de ingresos. Los más ricos. Entonces, esas tres cosas hicieron que se fuera acumulando, se fuera acumulando deuda y al mismo tiempo el ingreso fuera cayendo. Entonces, la deuda PIB está ahorita en 98% es la proporción. Comparativamente, por ejemplo, en el caso griego que acaba de explotar, digamos, y el caso portugués, creo que es incluso superior al PIB, ¿no es cierto? Bueno, sin lugar a dudas, los griegos, la relación deuda-PIB de Grecia es de 140%. Y además la economía griega pues no es una economía tan dinámica como la economía de los Estados Unidos, no es una economía que va a tener una recuperación eventualmente muy dinámica, no es una economía cuya moneda se usa como como la base, digamos, del sistema financiero internacional. Entonces es otro juego de pelota. Y lo podemos comparar con países desarrollados como es el caso de Japón. Japón tiene una deuda PIB de más del 200%. La gran mayoría de la deuda la tienen los propios japoneses y han podido vivir con esa deuda durante muchos años. Los italianos tienen una deuda de más del 100% del PIB y han podido vivir con esa deuda durante muchos años. Entonces realmente Estados Unidos no tiene un problema. El problema central que se estaba debatiendo ahora no era tanto el tema de un endeudamiento excesivo, si entiendo correctamente, sino de que no estaban dando las cuentas entre los ingresos que tiene el gobierno de los Estados Unidos y estos gastos que reflejabas por las dos guerras, por la desaceleración económica. Bueno, yo diría, Enrique, que hay una razón económica y hay una razón política. La razón económica es que efectivamente Estados Unidos tiene un déficit del 9.8% del PIB, es decir, tienen que salir a pedir prestado cerca del 10% del PIB todos los años. Pero nada más para que el público lo tenga claro, el 10% del PIB es equivalente al PIB mexicano. Exacto. Entonces todos los años de toda la economía mexicana tienen que pedir prestado un México completo. Tienen que pedir prestado un México completo todos los años. Pero la idea de la política que se aplicó durante la crisis fue salvar al sistema financiero y reactivar a la economía, tanto por una expansión de la base fiscal americana como una expansión de la base monetaria. La expansión de la base monetaria no la hace el gobierno, la hace la Reserva Federal de los Estados Unidos. Y había un gran debate, sobre todo por parte de los republicanos, hoy día, de que ese déficit es muy alto y que hay que bajar el déficit y que no hay que esperar a que la economía crezca. Yo no estoy... con recortes presupuestales. Con recortes presupuestales. Yo no estoy de acuerdo con la actitud de los republicanos o con la posición económica de los republicanos. Yo creo que los Estados Unidos tienen que generar una estructura que les permita eventualmente bajar su déficit con mayores impuestos y menor gasto. Los republicanos únicamente querían menor gasto. Y lo que es interesante desde la parte política es que en el gobierno del presidente Bush, después del gobierno del presidente Clinton, y precisamente yo creo que por la guerra de Irak y por los recortes impositivos, etcétera, en Estados Unidos de alguna u otra forma se hicieron muy evidentes las diferencias entre los republicanos y los demócratas. En términos ideológicos. En términos ideológicos, ¿no? Más que económicos. De praxis política o económica. Pero yo creo que no hay ningún economista que esté en desacuerdo que eventualmente hay que reducir el déficit, pero hay que dejar que la economía crezca. Y los republicanos del partido del T, que fueron los que ganaron en las elecciones pasadas, no ganaron todos los asientos. El mayor número de asientos, pero proporcionalmente. Proporcionalmente son muy importantes en la Cámara de Representantes y los republicanos tienen la mayoría en la Cámara de Representantes, tienen una posición extremadamente ideologizada y dicen, hay que recortar el gasto en salud, porque el presidente Obama pasó una ley de salud y eso les molestó enormemente a los republicanos extremos
y por lo tanto tiene que recortarse el gasto sin un solo aumento de impuestos. Entonces, toda la discusión que vivió todo el mundo fue por la irresponsabilidad de unos cuantos de un grupo extremista, de un grupo extremista ideológicamente. Por eso las ideologías extremas siempre acaban siendo realmente muy preocupantes. La pérdida en valor, no te la puedo dar, pero la pérdida en valor que se tuvo en las bolsas del mundo fue enorme por la discusión que se tuvo. Y obviamente esa pérdida en valor no nada más es para los individuos que tienen cuentas muy grandes en las bolsas, sino también para los pensionados que tienen sus pequeñas cuentas de pensiones en Inglaterra, en México, en Canadá, en cualquier lugar del mundo. Entonces yo sí creo que este fue un tema de tipo político que finalmente se resolvió. Hay hoy en toda la prensa, hoy y ayer salió en toda la prensa norteamericana, en la prensa financiera europea, una serie de comentarios de los que están a favor o están en contra, pero lo que es claro es que por una discusión política el mundo casi cae en una quiebra y con un costo enorme. Muy bien, pues es un tema que da para mucho. Vamos a continuar, si te parece, después de este... El dólar estadounidense es la moneda internacional por excelencia prácticamente desde los acuerdos celebrados en 1944 en Bretton Woods, Nueva York, que dieron origen al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial. En aquella reunión, organizada por las potencias triunfantes de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos a la cabeza, se diseñó el sistema financiero internacional que rige hasta la actualidad.